¿Qué tal amigos? Yo soy José Méndez y bienvenidos a mi canal. Así que, Mati Pehuacán. Newin Xochitl, chiquillewaipan moyolo, pampanimistla pampanimistla, ika noche no yolo. Seguramente han escuchado la palabra ambiente, ¿no? El medio ambiente no, ese no. El de nos estamos acabando, no, ese no. Este sí. Sí, efectivamente, este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente. Así que hablamos del ambiente gay. Desde hace ya algunas décadas la población LGBTTIQ ha ido haciéndose de su propio glosario, de su metalenguaje, que solo entienden sí, si tú eres gay, si tú eres de ambiente. O al menos eso era hace unos años antes del Internet. No siempre hubo este tipo de léxico en la población homosexual. De hecho, homosexual no era un término recurrente, sino es hasta el siglo XIX. Palabras como o, o, seguramente eran las más sonadas y usadas por la población mexicana en todo el siglo XX. Sí, como esta imagen que fue recreada y hecha por Guadalupe Posada. Las revueltas de población gay y sobre todo las ocurridas en Nueva York lograron fuertes cambios. Con el tiempo los espacios que se iban ganando en México empezaron a usar la palabra ambiente para referirse no solo a los espacios de recreación, sino también a la propia población y a los gays, como si esta fuera un sinónimo. Una palabra que ayudaba, sí, ciertamente a mantener el secreto la orientación o a guardarse en el closet. Y que no supiera cualquier persona que tú también, sí, eres de ambiente. Pero veamos qué nos dice la RAE al respecto de la palabra ambiente. Que rodea algo o alguien como elemento de su entorno. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar, una colectividad o una época. Grupo o círculo social en que alguien se desarrolla o vive. Disposición favorable o desfavorable de un conjunto de personas hacia alguien o algo. Cada una de las partes con características y funciones diferentes en que puede dividirse una sala o un local. Dicho especialmente de un local de ocio frecuentado por homosexuales. Dicho especialmente de un lugar de ocio frecuentado por homosexuales. Y sí, efectivamente a ese ambiente nos referimos. La palabra ambiente hace alusión totalmente a esto. Sin embargo, también la palabra ambiente era una forma de sinónimo para ocultar que eras gay. En 1979, Luis Zapata publica la novela del vampiro de la colonia Roma y nos deja ver el uso de la palabra ambiente. Lo había corrido de su casa porque se enteraron de su onda. No sé cómo, bueno sí sé, como por qué nomás basta verlo para darse cuenta de que era de ambiente. Había miles de lugares a donde podías ir, aparte de los lugares ya definitivamente de ambiente, o sea, de centros nocturnos exclusivamente de ambiente. Hay en cada cuadra cientos de tipos que son de ambiente, eso sin contar los que no son de ambiente, pero que también jalan. El diccionario gay lésbico de Félix Rodríguez nos dice que ambiente es el lugar o zona frecuentado por homosexuales, conjunto de establecimientos, bares, locales, saunas, etcétera, donde se reúnen y relacionan. Carlos Monsiváis, por su parte, también dejó un análisis sobre esta palabra. El término ambiente, según diversos informantes, se extiende en América Latina en la década de 1930, como una adaptación del término gay, que despoja al idioma inglés del vocablo destinado a lo alegre o feliz. Si de los gays en Norteamérica solo se espera la alegría, sin consecuencias, el carnaval incesante, en donde al parecer nada divierte tanto como la exclusión, en América Latina
Ser de ambiente es ser frívolo, entregado a la diversión, concentrado en la moda, al día, en bailes, en ídolos del show pusainés, experto en darle la vuelta al insulto homofóbico. En resumen y circularmente, ser de ambiente es, al pie de la letra, ser gay. Y en el concepto se te mezclan la americanización, la creación individual y colectiva de un estilo y al fin de cuentas la obtención de espacios de seguridad. Según este autor, según Monsiváis, ambiente sería una traducción abreviada de la expresión truly gay environment, entorno verdaderamente gay, con la que se distinguían los bares y otros espacios seguros, libres de homofobia, a los que los gays podían acudir a divertirse en compañía de iguales. Así, ambiente sería una mala traducción de environment, entorno o medio ambiente. Bueno, en conclusión, podemos determinar que ambiente fue una palabra hecha a partir de una mala traducción del inglés, pero que vino a significar lo que era ser gay en una época en donde era más productivo, donde era más seguro mantenerlo en secreto y era parte de un lenguaje exclusivo de una comunidad, que al decir soy de ambiente, en realidad te referías a soy gay. Huelmier Tlasucamati y Guantimotasque.